Generalmente cuando llega fin de año, las empresas lo que hacen es realizar lo que se conoce como un balance. Un balance viene a ser algo así como una evaluación de las cosas que se han logrado realizar. En ese balance, la empresa puede ver si de repente ha crecido, ha obtenido ganancias, o de pronto puede ser que ese balance arroje que ha resultado en pérdidas. Lo mismo también ocurre en los colegios, ¿verdad? En los colegios, a final de año, los niños reciben sus calificaciones. Y ahí se ve cómo le ha ido a ese niño, a ese jovencito, en sus estudios. Algunos, por supuesto, salen reprobados, otros salen muy bien calificados, salen de pronto pues con notas sobresalientes, ¿verdad? Pero bueno, es por esto que en esta mañana, como se trata de fin de año, el tema del cual les voy a hablar es evaluar nuestro desempeño. Y fíjense, ¿por qué es importante evaluar nuestro desempeño? ¿Por qué es importante que de pronto nosotros al final de un periodo podamos ver cómo ha estado nuestro trabajo, nuestro desenvolvimiento? Miren, es importante para todo aspecto de nuestras vidas. Es decir, en un momento dado, tú te tienes que te tienes que sentar un momento y decir, a ver, ¿qué he hecho en este año? ¿He trabajado lo suficiente? ¿He sido un buen esposo? ¿He sido una buena esposa? ¿He sido un buen hijo? ¿He sido un buen padre? ¿Cómo me ha ido durante este año? Pero esa evaluación lo tienes que hacer de forma muy sincera. O sea, no trates de ocultar la verdad. Trata de expresarlo de manera verdadera. O sea, tal como han ocurrido las cosas. ¿Has sido un buen hombre? ¿Has sido un buen ejemplo para otras personas? ¿Cómo te ha ido? Entonces, es importante evaluar nuestro desempeño en todo aspecto de nuestras vidas. ¿Ok? Eso en primer lugar. Pero también es importante evaluar porque eso nos permite identificar hacia dónde estamos yendo. De pronto, de repente, has tenido como estudiante muy malas calificaciones. O de repente calificaciones que apenas te han permitido pasar de año. ¿Eso estará bien? ¿Te sientes contento de repente con haber obtenido la nota más baja para poder pasar de año? Entonces tú necesitas evaluar para saber hacia dónde estás yendo. Como trabajador, por ejemplo, de repente no te estás esforzando. Quizás de repente eres un trabajador mediocre. Entonces el hecho de que te evalúes va a permitir saber hacia dónde estás yendo. Ponte a pensar de acá 10 años. ¿Cómo estarás? ¿Te gustaría estar así como estás ahora? ¿O te gustaría tener algo mejor? Por eso es importante que tú puedas evaluarte a ti mismo, evaluar cómo está tu desempeño. Pero lo más importante de la evaluación es que eso te permite corregir algunos errores. O sea, la evaluación no solamente te va a identificar cómo estás,
pero te va a permitir corregir algunos errores que estés cometiendo. De repente como padre, de repente como madre, de repente como esposa, como esposo, como trabajador, de repente estás haciendo las cosas mal. Y entonces tú te evalúas a ti mismo y entonces ahí comienzas a identificar cuáles son tus errores. Pero hablando en el ámbito espiritual, mis amados hermanos, hablando propiamente en el ámbito espiritual, debemos hacerlo con total honestidad. Es decir, cuando tú evalúes tu vida espiritual, cómo te ha ido como cristiano durante este año, tienes que hacerlo de forma honesta. ¿En qué cosa he puesto más importancia? ¿En mis asuntos sociales? ¿O he puesto en primer lugar las cosas de Dios? ¿Cómo te ha ido? ¿Te has comprometido realmente en las cosas de Dios? ¿O has sido un hombre o una mujer, un cristiano mediocre? Que no te interesa, que a veces sí, que a veces no. ¿Cómo está tu vida espiritual? Pero, miren, para que nosotros podamos hacer una verdadera evaluación de nuestro comportamiento como cristianos, no lo vamos a hacer en base a nuestras propias ideas, ni en base de repente a lo que vive otro tipo de personas. Porque hay de pronto alguien que viene y que dice, pues yo creo que soy buen cristiano. ¿Por qué? Porque no robo, no mato, no soy asesino como otras personas. Y te comienzas a comparar con gente, pero de muy bajo nivel. Pero cuando te evalúes, mi querido hermano, tienes que hacerlo en base a lo que te dice la palabra de Dios. Y hay cosas que de pronto no nos van a gustar. Por ejemplo, cuando le dice a la mujer que las mujeres tienen que estar sujetadas a sus maridos, eso les remuerde la conciencia. Eso dicen, no. Eso yo no voy a cumplir. De pronto cuando te dicen, por ejemplo, mira, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No, esas cosas no me digan, porque a mí me gusta tomar de vez en cuando algunas cervecitas. De pronto te dicen que de repente los que son fornicarios, los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. Hoy no, esas cosas no me digan porque pues todavía yo quiero seguir estando con otras mujeres más. Entonces no tienes que hacerlo en base a tus ideas, sino tienes que hacerlo en base a lo que te dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos dice, miren, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si vas a evaluar tu desempeño, no evalúes tu desempeño en base a lo que otras personas digan, o en base a lo que otras personas hacen. Tú puedes decir, no, pero si hay tanta gente que es borracha, o si hay tanta gente que es mentirosa, tanta gente que es ladrona, no te compares con ellos. Compárate con lo que dice la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, cuando usted tenga que hacer una evaluación, es algo así como mirarte en un espejo. Hay veces nosotros nos miramos, ¿verdad?, en el espejo para ver cuántas canas me han salido, o cuántas arrugas tenemos, o si de repente mi cara está muy oscura.
qué sé yo, y de pronto tratamos de corregir. Pero cuando tú hagas una evaluación, el espejo en el cual tú te mires debe ser la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué te dice la Biblia a ti como padre? ¿Qué te dice la Biblia a ti como madre, como esposa, como esposo, como hijo? ¿Cómo tienes que tratar a tus padres? O sea, no hagas lo que todo el mundo hace, sino trata de ver qué es lo que te dice la palabra de Dios. Eso tiene que ser como fundamento. Pero miren, hay algo que es importante recordarnos. Y esto usted tiene que tener presente ahora y durante todos los días de su vida. Recuerde usted cuál es el objetivo de todo cristiano. Mire, nuestro objetivo como hijos de Dios, ¿saben cuál es? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Esto grábese usted en su mente y póngase a pensar este objetivo durante el año que vamos a comenzar. El día de mañana ya estaremos viviendo en un nuevo año, según el calendario, ¿verdad? Año 2024. Pero ponte a pensar toda tu vida en que nuestro objetivo debe ser el siguiente. Dice así la palabra de Dios: habéis sido comprados por precio. Cristo Jesús murió en la cruz para darte el perdón de pecados. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados hermanos, estamos llamados a darle la gloria, honra y honor que nuestro Señor se merece. Tenemos que aprender a glorificar a Dios. ¿Y cómo lo vas a glorificar? Con tu cuerpo y con tu espíritu. Es decir, con todo tu ser. Mientras tú estás trabajando, lo que tienes que hacer es glorificar a Dios. Trabajar de forma honesta. Trabajar de una manera esforzada. Hay personas que de pronto las contratan para hacer algún trabajo y de pronto, si es que el dueño o el jefe no los ve, pues se pasan de largo y comienzan a tomar descansos prolongados. O inclusive hasta se ponen a beber cerveza o a jugar en horario de trabajo. Recuerda, todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo ve. Aunque a las personas podamos engañar, ¿a quién no le vamos a poder engañar? A nuestro Dios. A nuestro Dios no le vamos a poder engañar. Si tú eres estudiante, también tienes que esforzarte como estudiante. Tratar de ser un buen estudiante. Tratar de ser un buen alumno. Responsable con tus tareas. Y siendo siempre un buen ejemplo para todos. Y de esa manera tú vas a glorificar a Dios. Cuando usted se esfuerza, cuando usted se comporta bien, lo que está haciendo es glorificar a Dios. Si usted es una buena esposa, si usted es un buen esposo, con eso está usted glorificando a Dios. No está usted glorificando a su pareja. No está usted glorificando a una persona. Está glorificando con sus hechos a Dios. Y cuando dice que nosotros debemos de glorificar tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu, lo que está diciendo es que tus pensamientos también tienen que estar dirigidos a glorificar a Dios. O sea, no solo tus hechos, sino tus pensamientos. Porque de pronto hay personas que
se ponen a pensar en cosas negativas, en contra de otras personas. Entonces lo que tú tienes que hacer es limpiar, purificar esos malos pensamientos. Saca de tu mente esas cosas malas. Ponte a pensar en que tu vida tiene un propósito. Y el propósito para nuestras vidas es glorificar a Dios en todo momento. Entonces, bueno, miren, vamos a volver y vamos a ver, ahora nos vamos a hacer una pregunta, vamos a responder una pregunta importantísima. ¿Por qué y para qué es importante evaluar? ¿Por qué tienes tú que evaluar? Miren, en primer lugar, para ver cómo te está yendo en el ámbito espiritual. Y esto también lo hace nuestro Señor. O sea, Dios mismo utiliza este mecanismo de la evaluación. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? Esta parábola de los talentos está registrada en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. ¿Qué es lo que sucedió en aquel entonces? Dice que nuestro Señor, un hombre muy importante, le dio a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al último le dio 1 talento. ¿Y qué sucedió cuando este señor, este hombre importante, regresó? Comenzó a pedir cuentas. En otras palabras, lo que hizo fue evaluar el desempeño. A ver cómo les había ido. Y entonces el que recibió 5 talentos vino donde su señor y le dijo: Señor, me has dado 5 talentos, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dice: oh, bienaventurado siervo, en poco has sido fiel, en mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. El que recibió 2 talentos vino contento y feliz y le dijo: Señor, me has dado 2 talentos, aquí están otros 2 talentos. Y el Señor le dijo: buen siervo, pasa al gozo de tu Señor. Y luego vino el que había recibido 1 talento. ¿Y qué le dijo este siervo malo? Le dijo: Señor, me has dado 1 talento. Ese talento lo que hice fue cavar un hoyo, guardarlo ese talento, y mira, ahora que has regresado, aquí está tu talento. Y entonces el Señor le dijo: siervo malo, por lo menos siquiera hubieras agarrado ese talento y lo hubieras llevado al banco y hubiese ganado por lo menos algo de intereses. Pero tú has sido un siervo negligente. En otras palabras, también nuestro Señor, en un momento dado, mis queridos hermanos, va a evaluar nuestro desempeño. Y ahí a nuestro Señor no le vamos a poder engañar. No le vamos a poder decir: hey, Señor, es que estaba lloviendo, o es que estaba soleando, o es que era día festivo y por eso yo no asistía a la iglesia. Pues me daba temor, por eso es que nunca he evangelizado. No leía la Biblia porque me sentía cansado. No le vas a poder engañar, porque Dios sabe cómo está tu vida. Dios sabe hasta lo interior de nuestros corazones. Ahí no le vas a poder decir: es que, Señor, han venido unos amigos y me han obligado ahí a beber. No vas a poder buscar excusas. Recuerda, mi querido hermano, recuerda, mi querida hermana, en un momento dado, el Señor te va a pedir cuentas. El Señor va a evaluar cómo está tu desempeño. Si supongamos te tocase ahorita mismo rendir cuentas, ¿cómo está tu vida?
¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Cómo está tu relación laboral? ¿Cómo estás como persona? ¿Cómo estás como cristiano? No te burles de las cosas de Dios. Ten en cuenta esto que te estamos diciendo en esta mañana. Es importante evaluar nuestro desempeño para saber cómo estamos yendo, para saber cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Puedes engañar a los hombres, pero a Dios no le vas a poder engañar. Había una hermana que constantemente le llamaba a su hijo y le decía: hijo, ¿estás yendo a la iglesia? Sí, mamá, sí estoy yendo a la iglesia. Hijo, ¿te estás congregando? Sí, mamá, sí me estoy congregando. Y resulta que el hijo nunca se congregaba. Le estaba mintiendo a la mamá, pero lo peor es que estaba queriéndole mentir a Dios. Y a Dios, mis amados hermanitos, no le vamos a poder engañar. Ten mucho cuidado con eso. Vamos a ver una oportunidad en la cual se hizo una evaluación, pero esa evaluación se hizo a todo el pueblo de Israel. Y esto está registrado en el libro de Esdras, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y vamos a ver en qué consistía esta evaluación que se hizo. Dice: después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron: ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos. Tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de esos pueblos, y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Al oír esto me rasgué la ropa y el manto. ¿Qué había sucedido en aquel momento? Dice que se hizo una evaluación de todo el pueblo de Dios, de todo el pueblo de Israel, y entonces comenzaron a ver cómo se habían unido en matrimonio. Dios les había dicho en las leyes de los 10 mandamientos, les había dicho que no se mezclen con otros pueblos, que no contrajeran matrimonios con otros pueblos. Pero en ese caso, ellos no obedecieron la palabra de Dios y se casaron con cualquier tipo de mujer o de varón. Y entonces se comenzaron a mezclar. Y eso, por supuesto, estaba en contra de la voluntad de Dios. Es como que hoy tú dijeras: bueno, todo el mundo, cuando son novios, tienen relaciones sexuales. Y no hay problema de eso. Pero la palabra del Señor dice que eso es fornicación. O sea, cuando tú vives con una mujer o con un varón y no te casas y tienes relaciones sexuales, estás cometiendo fornicación. Estás en pecado. Entonces tú necesitas corregir eso. Tú necesitas evaluar cómo está tu vida espiritual. Y entonces, ¿para qué vas a evaluar? Para corregir los errores. Hay muchos hermanitos que yo conozco que de pronto han identificado que ellos estaban viviendo en fornicación y han decidido rápidamente casarse para dejar de estar viviendo en fornicación. Yo les animo a que en este año ustedes puedan evaluar cómo está vuestro desempeño, cómo está vuestra vida espiritual. Y si estás andando en pecado, todavía puedes corregir mientras tienes vida.
Como dice el dicho popular, mientras hay vida, hay esperanza. O sea, todavía puede ser, todavía te puedes corregir. No esperes el último momento. No esperes y digas, oh, cuando ya tenga una buena cantidad de dinero, ahí sí me voy a casar. O cuando ya sea profesional y tenga un buen trabajo, ahí sí me voy a casar. Y cuando llegue ese momento, de repente vas a cambiar de idea, vas a cambiar de mentalidad. Y siempre habrá motivos para posponer cualquier cambio. Pero yo te animo en esta mañana para que ya no pospongas ningún cambio, sino que ahora mismo hagas el compromiso de hacer una transformación. Pero lo primero que tienes que hacer como persona es identificar cómo está tu vida espiritual. Y de eso les he hablado en esta mañana. Evaluar nuestro desempeño. ¿Por qué y para qué evaluar nuestro desempeño? Para ver cómo estamos caminando, cómo nos estamos desempeñando. Pero en segundo lugar, es importante para ver y para corregir cuáles son tus errores. Mis amados hermanos, quiero terminar este sermón dando lectura a lo que nos dice el Salmo 86, versículo 12. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Espero que estas palabras del salmista queden grabadas en tu corazón y que lo puedas llevar a la práctica durante el nuevo año 2024. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos.